días. Buenos días. Buenos días, estimados miembros del directorio. Desde ya agradecemos la oportunidad y disposición. Comparecemos ante ustedes como en calidad de asesores jurídicos externos bajo la denominación de Albor y Asociados, con el propósito de presentar una propuesta integral que aborda diversas contingencias legales y regulatorias que actualmente afectan a Inversiones Mar Azulado S.A., sociedad dedicada a inversiones en energías renovables y logística marítima, cuya condición de sociedad anónima abierta desde el año 2023 nos reviste una particular relevancia. Las inscripciones de sus acciones en el registro de valores para la Comisión del Mercado Financiero y en consecuente unión al régimen de fiscalización establecido en la Ley 18.046 sobre sociedades anónimas y la Ley 18.045 sobre mercado de valores imponen a la compañía un estándar reforzado de transparencia, buen gobierno corporativo y un control interno. En efecto, la calidad de sociedad abierta no solo genera obligaciones de carácter informativo, sino que además intensifica las responsabilidades legales y administrativas, tanto para sus directores, ejecutivos y órganos de la administración. En el marco de dicha normativa, nosotros como equipo hemos desarrollado un análisis jurídico exhaustivo del cual se desprenden tres características o tres materias especialmente relevantes para este directorio. Como primera, tenemos la existencia de una eventual operación con partes involucradas en la cual haya intervenido un miembro o integrante del directorio, lo cual podría configurar un conflicto de intereses conforme al artículo 44 de la Ley 18.046. Sí, es un artículo central, el 44. Perfecto. Como segundo punto tenemos la detección de discrepancia entre la información financiera remitida al CMF y los registros contables internos, lo que podría constituir infracciones a los deberes de veracidad, integridad y transparencia y entrega de información al mercado. Como último punto, tenemos las solicitudes presentadas por accionistas minoritarios que representan al 7% del capital social, cuyas facultades se encuentran expresamente reconocidas por la normativa vigente, en particular en el artículo 58 de la Ley 18.046. Sí, exactamente. El artículo 58 de la Ley 18.046 establece que basta con poseer al menos el 5% del capital para solicitarla. Por lo tanto, la negativa del directorio no tiene fundamento legal. Muchas gracias, colega Maverick. Bueno, el objetivo de nuestra intervención es exponer estos puntos de una manera sistemática, precisar las implicancias jurídicas y proponer medidas orientadas a mitigar los riesgos regulatorios, fortalecer el adecuado funcionamiento societario y asegurar el cumplimiento íntegro del marco legal. A continuación, mi colega Andrea Marchán abordará el fundamento normativo que determina la calidad de Inversiones Mar Azulado S.A. como una sociedad anónima abierta. Gracias y buenos días. ¿Por qué es una sociedad anónima abierta? Inversiones Mar Azulado S.A. es considerada legalmente una sociedad anónima abierta por dos razones. La primera razón, porque realizó una oferta pública de acciones que está expresamente regulado en el artículo 2, letra B, de la Ley 18.046. La segunda razón es que las acciones fueron inscritas en el registro de comercio y esto es administrado por la Comisión para el Mercado Financiero, según el artículo 5 de esta misma ley. Toda sociedad que tenga el comercio inscrito en este registro pasa a ser automáticamente hacer una sociedad anónima abierta. Por lo tanto, al cumplir los requisitos de esta sociedad, quedó sometida al régimen jurídico de sociedades anónimas abiertas, que implica mayores obligaciones de transparencia, de fiscalización y de control. Mi colega Lucas Escarate explicará las obligaciones de una sociedad anónima abierta, más el rol de la Comisión para el Mercado Financiero. Las sociedades anónimas abiertas tienen obligaciones más estrictas que las sociedades anónimas cerradas. Entre las obligaciones más importantes están
Primero, esta debe informar hechos esenciales al mercado y a la CMF, conforme al artículo 9 de la Ley 18.045. Esto incluye cualquier hecho que pueda influir en el precio de las acciones o en decisiones de inversión. Segundo, deben presentar estados financieros trimestrales o anuales auditados por auditores exteriores registrados en la CMF, según los artículos 21 y 22 de la Ley 18.046. Tercero, deben cumplir con exigencias reforzadas de gobierno corporativo, como las políticas de información privilegiada y la existencia del comité de directores. La Comisión para el Mercado Financiero, o CMF, cumple un rol central, donde esta supervisa, fiscaliza, recibe la información financiera y puede sancionar a la sociedad como a sus administradores directores mientras estos incumplen la ley. Ahora mi colega Ana les hablará sobre los conflictos de interés en relación a lo que tú estás hablando. Claro, en los antecedentes del caso existe claramente un conflicto de interés. Sí, comparto lo que dice el colega Ana, en el sentido de que igual revisando los antecedentes me encontré un conflicto de interés. Claro que sí. Por tanto, yo al final de la discusión voy a señalar algún punto o algunos elementos para poder llevar a cabo ese conflicto de interés. Ok, me parece. Entonces, hablando de este conflicto de interés, damos cuenta de que la presidenta del directorio participó en la aprobación de este contrato con una empresa perteneciente a su cuñado. Estamos todos claros en ello. Según el artículo 44 de la ley 18.046, que este artículo 44 es un artículo central, ¿ya? Y donde da cuenta de que los familiares, incluidos los cuñados, son considerados personas relacionadas. Esto significa que la directora o la presidenta en este caso tenía dos obligaciones. Primero que todo, debía informar su relación de parentesco, de familiaridad al directorio, cosa que no hizo. Y el segundo, ella debía abstenerse de tener que firmar algún tipo de contrato porque tenía intereses creados. Y aún así, ella participó de esta aprobación del contrato, puesto que se trataba de una operación con personas relacionadas. Al no cumplir estas obligaciones, la presidenta podría enfrentar distintos tipos de responsabilidades, como por ejemplo la responsabilidad civil, ¿ya? Que ésta podría responder por los daños ocasionados a la sociedad, según el artículo 41 de la ley 18.046, y también podría sufrir sanciones administrativamente, ¿ya? Porque la Comisión de Mercado Financiero o la CMF podría sancionarlas con multa o incluso inhabilidades. Y en casos más graves, pero más graves, donde exista el dolo o entrega de una información falsa, podría configurarse delitos económicos derivados de la ley 21.121. En cuanto a lo que le podría decir en relación al conflicto de interés y responsabilidad, le paso al colega Maverick Chayapa para que nos hable sobre los derechos de los accionistas minoritarios. Ya, gracias. Respecto a los derechos de los accionistas minoritarios que poseen el 7% del capital social sí están facultados para solicitar una junta extraordinaria de accionistas. El artículo 58 de la ley 18.046 establece que basta con poseer al menos el 5% del capital para solicitarla. Por lo tanto, la negativa del directorio no tiene fundamento legal. Respecto a la solicitud de los inspectores de cuentas, esta también es procedente. La ley permite que la CMF, la Comisión del Mercado Financiero, pueda designarlos cuando existan irregularidades y cuando la solicitud provenga de accionistas que representen al menos el 5% del capital, lo cual ocurre en este caso. Además, los accionistas minoritarios cuentan con otras herramientas legales. En primer lugar,
Tenemos la impugnación de acuerdos sociales cuando estos infringen la ley o los estatutos. Y en segundo lugar, tenemos la acción social de responsabilidad contra los directores, regulada en el artículo 133. Y en tercer lugar, tenemos la posibilidad de denunciar ante la CMF cualquier incumplimiento de las obligaciones de información. Ahora le relevo el caso a mi colega Gary Morey. Muchas gracias. Ya. Para evitar lo que es la reiteración de los hechos, nosotros como Alcor y asociados, vamos a proponer 3 medidas al gobierno corporativo de la inversión mal azulado. ¿Cuáles serán? Primero, implementar lo que sea una política más formal y obligatoria a la declaración de conflicto de interés, ¿ya? Que sea aplicable a todos los directores y ejecutivos, ¿ya? Como segunda propuesta, podríamos reforzar lo que es el comité de directores, ¿ya? Aumentando lo que es la administración o la supervisión en el área financiera, como también contratar auditorías externas más frecuentes, más seguidos, digamos. Tercero, tenemos lo que es establecer mecanismos, pero de manera interna de transparencia, como por ejemplo, destacar algunos. Tenemos lo que son canales de denuncia, reportes trimestrales y protocolos estrictos para la organización o para la operación con personas interrelacionadas. ¿Ya? Lo más importante. Y creemos que con estas 3 medidas que le acabo de proponer, podríamos mejorar lo que es la transparencia de la empresa, podríamos mejorar otro punto clave también, que la confianza del mercado con la misma empresa, y proteger lo más principal, que serán nuestras acciones minoritarias. ¿Ya? Más que nada, muchas gracias también por su disposición, por elegirnos como equipo de trabajo, y cualquier consulta, la consulta jurídica. Nosotros somos algo